Bueno, pues es un placer el poder compartir con todos ustedes esta conferencia sobre un tema que, bueno, que ahora mismo creo que es de todos conocido, su impacto mediático y también el terremoto educativo que está causando. Voy a compartir mi presentación. Los slides de la conferencia pues están disponibles en acceso abierto para cualquiera a través de ese QR o de esa dirección que se puede ver en pantalla. Bueno, el título es, bueno, ¿cómo se percibe la inteligencia artificial en la educación tras el lanzamiento de ChatGPT? Ya que este producto ha causado un antes y un después desde el punto de vista de la disrupción tecnológica. Inteligencia artificial, llevamos trabajando en ella mucho tiempo, pero quizás si a la mayoría de los mortales le hubieran preguntado justamente hace un año qué es esto de la inteligencia artificial o qué es una inteligencia artificial, la mayoría se hubiera retrotraído a quizá las novelas de ciencia ficción, las películas de ciencia ficción. Y aunque estábamos, bueno, pues desde hace mucho tiempo interaccionando con múltiples dispositivos que podemos llamar inteligentes, como Alexa, como Siri, nuestros teléfonos, aunque esto lo habíamos normalizado y tampoco le dábamos mucha importancia, ¿no? Pero sin embargo hay un hecho que es fundamental, que vamos a ver a lo largo de la conferencia, que se produce pues, a finales del año pasado, en noviembre de 2022, cuando aparece en escena una herramienta sencilla, no hace falta ser un ingeniero informático para aprovecharse de ella, y que de alguna manera con una interacción muy sencilla, prácticamente diciéndole, escribiéndole lo que queremos, es capaz de darnos unos resultados que aparentemente sorprenden, ¿no? Y esto pues, causa un revuelo mediático, donde es raro que desde los últimos días de noviembre, todo diciembre, enero, los principales medios de comunicación a nivel mundial, New York Times, CNN, Times, pues se hacen eco de lo que supone esta herramienta para todos los dominios de aplicación, especialmente en el medio educativo y en el medio científico, ¿no? Entonces, creo que es muy pertinente este foro internacional sobre inteligencia artificial y docencia científica, donde, bueno, espero estar a la altura de mis distinguidos colegas que me han precedido y aquellos que vayan a intervenir después que yo. Unas primeras slides para centrar un poco qué es esto de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es un tema muy amplio. Uno de sus padres, Minsky, hablaba de que es una especie de término maleta que cabe prácticamente de todo. Y de hecho, por eso es tan difícil de definir, ¿no? Porque existen realmente muchos paradigmas, muchas aproximaciones, muchas, entre comillas, inteligencias artificiales. Entonces, bueno, para intentar dar una definición, voy a recurrir de las múltiples que hay también a una definición que dio otro de sus padres, ¿no? de John McCarthy, que la define como esa ciencia, como esa ingeniería, esa mezcla entre ciencia e ingeniería. Qué bonito esa mezcla, que permite crear máquinas inteligentes, ¿no? Donde quizá el concepto de máquina también va desde el punto de vista físico al punto de vista lógico, ¿no? a los programas, al software inteligente, ¿no? Donde esta inteligencia artificial va a estar relacionada con la tarea similar de utilizar ordenadores para comprender la inteligencia humana. Pero esta inteligencia artificial no tiene por qué limitarse a métodos biológicamente observables, ¿no? Ahí está la esencia de lo lógico, del software, ¿no? de poder incluirlo en multitud de dispositivos que de uso cotidiano a través de estas herramientas. Como hay realmente muchas inteligencias artificiales, habrá muchos tipos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no voy a dar una charla técnica, todos tranquilos, pero sí que mencionar quizá algunas palabras que se han vuelto virales. Lleva mucho tiempo con nosotros, pero últimamente, bueno, pues quizá nos empiecen a sonar
a todos un poquito más, ¿no? Y se habla de ese aprendizaje automático, de ese procesamiento del lenguaje natural o de esa visión por computadora, cuando realmente quizá todos lo que entendamos por un sistema inteligente pues puede ser una mezcla de todas estas características, ¿no? ¿Qué significa esto de aprendizaje automático, no? Pues vamos a utilizar otra palabra mágica, la palabra algoritmo. Vamos a usar algoritmos para que esos ordenadores sean capaces de aprender. ¿Pero aprender de qué? Pues aprender de datos, aprender de los datos, para poder predecir qué cosa puede pasar, con qué probabilidad pueda pasar, e incluso puedan llegar a tomar decisiones en función de la información que tienen, simulando lo que podría ser pues, un experto humano. Mientras que cuando hablamos del procesamiento del lenguaje natural, significa que sean capaces de analizar el texto y el habla para que estos programas, estas computadoras puedan comprender el lenguaje humano y generar respuestas coherentes. Entonces, esto que estamos de alguna manera estábamos acostumbrados a dialogar con nuestros asistentes virtuales tipo Alexa y decirle buenos días, dime el tiempo, pues esa idea de decir, preguntarle, dime qué tiempo hace, dime qué hora es, dime cuáles son las noticias de esta mañana, pues reconocer ese patrón, los patrones de lenguaje hablado y de alguna manera procesarlos y darnos una respuesta también mediante un lenguaje hablado, es lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, si vamos viendo, es como tenemos como grandes conjuntos que van teniendo subconjuntos cada vez más especializados, ¿no? Entonces, tenemos ese conjunto más amplio, que hablamos de inteligencia artificial, que muy simplemente vamos a reducir con la idea de que permitir a las máquinas imitar esa cognición humana, por ejemplo, que puedan aprender. El aprendizaje automático sería un subconjunto de la inteligencia artificial que permite a estas máquinas aprender a partir de ejemplos, que vamos a llamar conjuntos de datos de entrenamiento, donde normalmente la lógica para realizar ese aprendizaje tiene una base, en la mayoría de los casos, estadística, ¿no? Donde, bueno, pues los algoritmos que utilizamos pues tienen pues, mucha base, mucha fuerza en la regresión lineal o en los árboles de decisión. Y necesita, bueno, pues menos datos, menos potencia de cómputo, pero más intervención humana, ¿no? Para ir corrigiendo, etiquetando, supervisando lo que va pasando ahí. Y por último estaría el aprendizaje profundo, deep learning, por si le suena más el término en inglés, que sería un subconjunto a su vez del aprendizaje automático, pero donde la lógica de aprendizaje va a basarse en lo que se llaman las redes neuronales, que son estructuras muy complejas que se inspiran precisamente en el comportamiento de las neuronas biológicas. Van a necesitar menos intervención humana, pero van a necesitar muchos más datos y mucha más potencia de cómputo, ¿no? Y esto al final significa, ¿no? Pues medios, recursos, dinero, e incluso, ¿por qué no? Si nos ponemos a hablar de medio ambiente, pues incluso más trastornos medioambientales, ¿no? ¿Qué significa que hablemos de inteligencia artificial, ¿no? Esto es un tema que da lugar a grandes debates filosóficos, ¿no? Sobre la idea de que una inteligencia artificial pueda llegar a superar o a controlar incluso a los humanos, ¿no? Y de ahí, bueno, pues sobre ese debate filosófico aparece una corriente que se denomina inteligencia artificial fuerte, sobre la cual aparecen, bueno, se sustentan por la mayoría de la ciencia ficción y quizás de los elementos pues más distópicos que aparecen cuando una inteligencia artificial es capaz de dominar y de alguna manera va hacia la extinción del ser humano, ¿no? Pero realmente estamos años luz de que eso pueda aparecer, pueda suceder. Y realmente lo que tenemos es unos términos que
quizá a los que no están tan familiarizados con la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, pues les puede dar incluso una sensación de engaño, ¿no? Porque realmente no estamos teniendo máquinas que piensen, no estamos teniendo máquinas que sean capaces de comprender y de razonar. Realmente lo que estamos teniendo es una capacidad muy alta, muy importante, de reconocer patrones en esos datos, que tienen pues, una alta correlación entre la frecuencia y la complejidad para hacer predicciones y generar nuevos datos, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener una máquina realmente que pueda llegar a jugar al ajedrez, a ser un especialista, jugar al ajedrez, o jugar algo pues a un nivel pues tan alto comparable con los grandes maestros, lo cual no significa que la máquina quizás sepa lo que está haciendo, ¿no? Simplemente es capaz de interpretar unas reglas y de procesarlas a una velocidad tremenda, ¿no? Con lo cual realmente puede llegar a competir con estos expertos humanos. Pero a lo mejor a esa misma máquina le pones un problema lógico que resolvería un niño de 12 años y no es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, de ahí estamos hablando de inteligencias artificiales muy especializadas y muy orientadas a aprender a hacer unas tareas muy complejas. Dentro de estos elementos que nos permiten mantener una carrera hacia lo que es máquinas cada vez más pseudointeligentes, aparecen una serie de elementos que van a ser responsables de quizá esta última revolución, ¿no? Que son los modelos de lenguaje de gran tamaño. Los modelos de lenguaje no son más que unos modelos estadísticos que lo que van a asignar es una probabilidad a una secuencia de m-tokens mediante una distribución de probabilidad. Es decir, va a intentar predecir el siguiente token a partir de los anteriores, ¿no? Esto es lo que se llaman modelos autorregresivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pues lo que vamos a tener es una forma de estimar la verosimilitud de diferentes frases cuando estamos aplicando ese procesamiento del lenguaje natural, cuando estamos de alguna manera intentando simular una conversación con un agente virtual que está detrás de las aplicaciones software, ¿no? Entonces esto, claro, pues tiene muchísima aplicación en el reconocimiento de voz, en la traducción automática a diferentes lenguajes, a los idiomas, perdón, etiquetados de discursos, reconocimiento de escritura, recuperación de información, ¿no? Entonces, una larga trayectoria en investigación que se está en este campo desde, bueno, pues más de 30, 40 años, ¿no? ¿Por qué ahora se han puesto tan de moda? Bueno, pues porque estos, como veremos, estos modelos de lenguaje que utilizaban estas técnicas estadísticas, realmente eran capaces de manejar modelos, entre comillas, pequeñitos. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de datos que necesitaba para entrenar estos modelos era pues, considerablemente muy alta si yo quería que fueran de un carácter general. ¿Qué sucede? Que ahora mismo lo que estamos teniendo es tan capacidad de cómputo que nos ha permitido crecer ese volumen de datos que se manejan. Entonces, cuando hablamos de grandes o modelos de lenguaje de gran tamaño, ese concepto de grande siempre va a ser muy relativo, al momento actual. Es decir, lo que podemos hacer ahora es muy grande comparado a lo que podemos hacer, lo que hacíamos no hace pues, tanto tiempo, hace quizá pues 5 años. Entonces, esto es lo que siempre tenemos que ver, el contexto de hablar de contextos adjetivos. Y quizá dentro de 2 años, ya no voy a decir 5 o 10 años, dentro de 2 años, de un año, lo que hoy nos parece grande, pues a lo mejor dentro de 2 años ya no nos parece tan grande. Entonces, esto es el crecimiento exponencial y acelerado propio de las tecnologías que estamos sufriendo. De hecho, si vemos un poco cómo han ido evolucionando estos modelos de lenguaje, nos vamos a encontrar los primeros ejemplos en los que se llamaban los SLM, los Statistical Language Model, que de alguna manera lo que hacen es
partir de métodos estadísticos, ¿no? Modelos de Markov, y bueno, pues tienen un contexto fijo de un tamaño n, ¿no? Entonces tienen un problema de dimensión, claramente. Y a esto les van a suceder pues, los Neural Language Models, que lo que van a cambiar son los modelos estadísticos por la aplicación e introducción de redes neuronales, ¿no? Entonces se va aumentando la complejidad, lo que pueden hacer, y entonces llegamos a los modelos de lenguaje preentrenados, ¿no? Que utilizan un tipo de redes neuronales que tienen una memoria, que llaman long short-term memory, para poder aprender representaciones fijas, ¿no? Y aquí entonces van a aparecer una serie de tecnologías basadas en estos modelos que van a ser fundamentales para desarrollar lo que tenemos hoy entre manos, ¿no? Va a haber una arquitectura que es altamente paralelizable, que es la tecnología o la arquitectura de los transformers, ¿no? Que es la capacidad de transformar texto en texto, texto en imágenes, texto en vídeo, texto en animaciones 3D. Y entonces esta es la base de precisamente todo lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Que va a estar en estos modelos y algunos modelos precisamente que desarrolla hace ya una serie de años, por ejemplo, Google, a través de sus propuestas como, por ejemplo, BERT, ¿no? Que va a dar lugar a pues una familia de modelos que van a tener un preentrenamiento con representaciones de palabras y van a ser altamente eficaces, sobre todo en el tratamiento del lenguaje, ¿no? Entonces, esto va a dar lugar a un montón de estudios y de una manera bastante callada, de una manera conocida en el ámbito de investigación, pero no tan pública, van apareciendo diferentes arquitecturas, diferentes propuestas, como pueden ser GPT-2, digamos el abuelo o el bisabuelo de nuestro ChatGPT que tenemos ahora, y estamos hablando simplemente de unos poquitos años, ¿no? Es un abuelo muy jovencito, o BART, por mencionar algunos elementos. Y entonces cuando estos modelos de preentrenamiento los dimensionamos para poder manejar miles de millones de parámetros, y es que ese es el concepto, pues empiezan a entrar en lo que se llaman los lenguajes de modelo grandes, ¿no? Entonces estos Large Language Models son exactamente igual que los anteriores, los Pre-trained Language Model, pero que son capaces de multiplicar por un factor bastante alto la cantidad de parámetros que tenemos. Por ejemplo, GPT-3, en el que se basa nuestro ChatGPT inicial de noviembre, era capaz estaba preentrenado con 175.000 millones de parámetros. Y, por ejemplo, PAL, otro de los modelos, en este caso utiliza Google, GPT es de la empresa OpenAI, entonces PAL de Google pues está entrenado con 540.000 millones de parámetros, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, con BERT, que hablábamos antes, ese abuelito inicial de todos nuestros lenguajes, tenía 330 millones de parámetros. Entonces, ojo el crecimiento que estamos teniendo, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué nos permite cuando tenemos que manejamos tanto entrenamiento? Pues la gran diferencia entre un GPT-2 y un GPT-3, que GPT-3 puede resolver tareas mediante el aprendizaje en el contexto. Es decir, el contexto que le vamos dando le permite hacer cosas que GPT-2 no podía, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de aquí se acuña precisamente este término de grandes modelos lingüísticos, son grandes modelos de lenguaje, que dan lugar a un montón de modelos, no estamos hablando solo de GPT-3, y cada día pues aparecen nuevas propuestas, y esto estamos en una auténtica ebullición. De hecho, si pusiéramos un diagrama simplemente de los que podemos considerar los modelos de lenguaje grandes modelos de lenguaje, ni siquiera vamos a hablar del GPT-2 ni de todos estos, pues fijaos que esto empieza a explotar
a partir de prácticamente 2019-2020, con unas poquitas aproximaciones, y sin embargo a partir de 2021 prácticamente tenemos ya que hablar no del año, sino de los meses, para empezar a hablar de la cantidad de propuestas que tenemos, ¿no? Incluso 2023, que llevamos pues escasamente 5 meses de 2023, ya tenemos una gran cantidad de propuestas de estos modelos de lenguajes, con lo que significa la revolución que nos vamos a poder encontrar en cualquier momento. Entonces, claro, hay unos retos que son tremendos, porque mantener esto es difícil y es caro. O sea, ¿quién puede mantener esto? Pues si vemos un poco quién está detrás, pues podemos ver a Meta, podemos ver a Google, podemos ver a OpenAI, realmente empresas que tienen por mucho dinero. Microsoft está por ahí metido. Muy difícil el poder competir desde un punto de vista de pequeña institución, con todos estos gigantes, ¿no? Entonces, es difícil, es caro, requiere muchos meses de información, mucha inversión económica, requiere muchísima cantidad de datos, ¿no? Con lo cual, ¿quién tiene esa cantidad de datos para poder entrenar, ¿no? Entonces, bueno, permítame esta introducción para entender lo que va a venir cuando lo apliquemos a la educación. Entonces, la aplicación de la inteligencia artificial en educación. Tradicionalmente, podemos distinguir como 3 líneas donde se está aplicando o tiene incidencia la inteligencia artificial en la educación, ¿no? Lo que se llama aprender desde la inteligencia artificial, es decir, cómo las técnicas de inteligencia artificial las podemos incorporar en nuestras tecnologías para que nos ayuden en la docencia, en la enseñanza, en el aprendizaje, poder tener sistemas que se adapten, sistemas tutores inteligentes, poder tener, bueno, pues compañeros de viaje tipo virtual, robótica, etcétera. Una cantidad de elementos que podemos considerar desde algún prisma, desde alguna perspectiva inteligente. Después está aprender sobre la inteligencia artificial, es decir, la competencia digital se tiene que ampliar. Ya no nos basta con tener alfabetización básica en lo que podríamos llamar las tecnologías digitales, sino que tenemos que ir un paso más. Empezó con el pensamiento computacional, aprender a programar, y en muchos países, en muchas aproximaciones, ya se empieza a introducir esas competencias de aprender lo que son los fundamentos de inteligencia artificial para entender, simplemente para entender el mundo que nos rodea. Entonces, eso introduce una nueva línea que va a diferente velocidad en función de regiones del mundo, en el que se aprende sobre la inteligencia artificial. Y después, aprender con la inteligencia artificial son las herramientas que podemos tener para analizar todos estos datos que están detrás del proceso de enseñanza-aprendizaje y que nos permite de alguna forma, bueno, pues comprender, adaptarnos, predecir comportamientos sobre nuestros estudiantes, sobre nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces son 3 grandes líneas que podríamos resumir en inteligencia artificial en educación. Entonces, aquí aparecen todos los sistemas de tutoría inteligente, las analíticas de aprendizaje, los aprendizajes personalizados o adaptativos, la robótica, los entornos inteligentes y la generación automática de contenido, ¿no? Y otra línea que se está dando y que está teniendo cada vez más peso es cómo educamos en los tiempos de la inteligencia artificial. Distinguimos inteligencia artificial aplicada a la educación y enseñar a aprender en tiempos de inteligencia artificial, donde lo que tenemos que reflexionar sobre el papel de la educación para preparar a una población para un mundo en un constante cambio, y unos cambios totalmente acelerados, brutales, bestiales, sin ningún tipo de comparativa con respecto a lo que hemos vivido en tiempos pasados. O sea, solo tenemos que ver qué ha pasado en los últimos 6 meses en el contexto de inteligencia artificial, como
esto ha sido una ruptura, una disrupción totalmente sin precedentes, ¿no? Entonces, esto sí que va a marcar un antes y un después en la interacción de las personas con los ordenadores, con las tecnologías que en su base van a tener cada vez más un comportamiento inteligente, de alguna forma. Y esto va a ser más común en todos los aspectos de la vida y, por lo tanto, todos los trabajos, ya no es que se vayan a cambiar, se vayan a destruir, vayan a aparecer nuevos, es que lo que nos vamos a encontrar es que vamos a tener que interaccionar, independientemente de a qué nos dediquemos, con algún tipo de inteligencia artificial. Entonces, esto, de alguna manera, va a influir en el mercado laboral y va a influir, y tiene que influir, en cómo se enseña, en cómo se aprende y en cómo se evalúa. Y por lo tanto tenemos que reflexionar sobre los conocimientos, habilidades, competencias, valores para la vida y el trabajo en esta era de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ya no es el problema, como aparece en la foto, de que la inteligencia artificial vaya a quitarte tu puesto de trabajo, sino que quizás el que te va a quitar el trabajo es la persona que conoce cómo utilizar la inteligencia artificial dentro de ese contexto laboral, ¿no? Es un cambio de paradigma importante, interesante de reflexionar y en el que tenemos que darle mucha importancia, mucha importancia a los aspectos precisamente que podíamos poner en el plano no tecnológico, como son los aspectos éticos. O sea, realmente uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos precisamente es cómo gestionar toda esta tecnología en el contexto ético adecuado. En un momento determinado aparece un producto que tiene un comportamiento de lo que se puede llamar en gestión de tecnología de cisne negro, porque es totalmente disruptivo, brutal el cambio entre el día de aparición y simplemente los días después, ni siquiera podemos hablar de semanas, los días después de su aparición. Y es el 30 de noviembre del año pasado cuando se lanza públicamente ChatGPT, basado en ese lenguaje de modelo GPT-3, GPT-3.5 exactamente, ¿no? Y que en breve, en cuestión de prácticamente meses, 2 meses y medio, surge una nueva versión en marzo de 2023, la versión 4.0, que ya es capaz de hacer mucho más de lo que hacía su versión anterior, y ya era mucho, pero además es capaz de entender imágenes, manejar una cantidad de palabras a la vez, aprobar exámenes de abogacía, de medicina, con una calificación relativamente alta, mostrar habilidades avanzadas, ¿no? Y justo pues en estos días se ha realizado otra actualización donde ya tiene una conexión a Internet en tiempo real, con lo cual es capaz ya no de darte información, como estaba dándote antes, basada en un preentrenamiento hasta 2021, sino que ya directamente pues, es capaz de darte información sobre lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Entonces, ¿por qué es tan importante esta aplicación? Porque es una aplicación de chat, como muchas de las que hemos utilizado para, por ejemplo, comunicarnos con nuestra operadora de telefonía o nuestra compañía de vuelos, ¿no? Pero que es capaz de hablarte de cualquier cosa, no te habla solo de vuelos, te habla solo de telefonía, te habla prácticamente, te da una respuesta a casi cualquier pregunta que le haga al usuario, y lo hace al menos con una apariencia de que te convence lo que te está diciendo. Luego a lo mejor lo analizas y lo que te dice no tiene sentido, pero aparentemente tiene una estructura que pudiera ser una respuesta que te ha dado una persona. Y igual que una persona te puede dar una respuesta y que puede ser totalmente falsa, pero aparentemente te la puede vender y tú te la puedes creer, pues aquí sucede lo mismo. No tienes una sensación de que te lo está diciendo una máquina, que te lo está planteando un agente no humano, ¿no? Entonces, esto es un paso muy importante a lo que normalmente se ha llamado una AGI, una Artificial General Intelligence, ¿no? Una inteligencia artificial general,
que realmente pueda servir para todos. Es decir, ya no es la máquina que sabe jugar muy bien al ajedrez, sino que es una máquina que te habla de cualquier cosa. Con lo cual ya, sin que todavía hayamos llegado a esto, pero ya puestos a imaginar, hay ya quien habla de las superinteligencias, ¿no? Y esto es una tecnología que es en sí mismo disruptiva, y es disruptiva porque es un producto, un servicio que desde el punto de vista digital te supera a lo analógico por su eficiencia y por su coste. Y esta tecnología disruptiva ya no es ChatGPT, sino es una familia de aplicaciones que se llama, o se recoge bajo el nombre de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué es generativa? Porque es capaz de generar, de crear contenido. Y entonces aquí está ChatGPT 3.5 o GPT 3.5, que es la base de la que surge ChatGPT, con un tamaño que, como hablaba antes, de 765.000 millones de parámetros, entrenado con un dataset de 45 terabytes de texto comprimido, ¿no? Que se filtra, se procesa y te dan 570 gigabytes de información, ¿no? Es brutal. Y tiene una ventana de contexto, es decir, lo que puede procesar para poder hacer tu siguiente predicción de 4.096 tokens, ¿no? Que es un equivalente a unas 2.500 palabras, ¿no? Está muy bien. Pero viene su siguiente versión en 2 meses, 2 meses y medio, y es capaz de manejar 8.192 tokens. Y no es la versión definitiva. Se espera que la versión definitiva de ChatGPT-4, de GPT-4, maneje 32.768 tokens, lo que es un equivalente a 25.000 palabras, a unas 50 páginas de documento, precisamente para contextualizarte y para darte información. Es muchísimo. Y además es multimodal, te acepta imágenes, te acepta audios, te acepta vídeos, te van a permitir engancharte con nuevas interfaces, te van a permitir introducir nuevas herramientas. Es decir, se le criticaba a ChatGPT que podía hacer muchas cosas, pero no era capaz de sumar 2 más 2. Pues si nosotros le enchufamos una interoperabilidad con herramientas de cómputo matemático, pues sencillamente eso que no sabe hacer ChatGPT se lo pedirá a una aplicación que sepa perfectamente hacerlo y nos lo va a dar, ¿no? Y sobre todo va a tener también unas ideas de metacognición, es decir, que incluso puede aprender de sí mismo, ¿no? Recursivamente. ¿Y todo para qué? Como decía, para generar contenido. Y es que no es solo ChatGPT, es que en los meses que llevamos desde que se empezó a hablar de ChatGPT, escasos 6 meses, es que cada semana aparecen aplicaciones de inteligencia artificial generativa que se pueden aplicar a los negocios, a la educación, al marketing, a lo que nos dé la gana. Por ejemplo, si nos centramos y solamente en el contexto educativo, aquí podemos hablar de inteligencia artificial generativa para generar imágenes, para generar vídeos, para generar audio, para generar imágenes 3D, para generar código fuente en programas informáticos y, por supuesto, para generar texto, es lo que están haciendo estas herramientas. Y aquí solamente tenemos una pequeña muestra. Si nos vamos a páginas como Futurepedia o All Things AI, podemos encontrarnos repositorios ingentes de este tipo de aplicaciones, ¿no? Que surgen, como digo, todas las semanas. ¿Y qué sucede? Estamos ante un concepto disruptivo, y cuando aparece un disruptivo lo que sucede es que hay un choque de placas tectónicas, de extremos, ¿no? Es decir, siempre que hay una tecnología que es prometedora desde el punto de vista de la disrupción, van a aparecer discursos tecnófilos y tecnófobos. Es decir, se van a los extremos, lo cual es muy malo. Y así hemos tenido reacciones de gente muy brillante. Por ejemplo, Chomsky, que nos dice que esto de la inteligencia artificial generativa va a socavar nuestros objetivos científicos y comprometerá nuestros principios morales. Otros autores, por ejemplo, Lee, nos viene a decir que más que rechazar estas máquinas y más que sustituirnos por ellas, deberíamos reflexionar sobre lo que pueden enseñarnos sobre nosotros mismos. O Bill Gates, que pone de énfasis en el que, igual que la revolución que nos causó Internet, igual que la revolución que fue el teléfono móvil, la inteligencia artificial a día de hoy ya no es la promesa que era, es la realidad. Y nos va a cambiar todo. Entonces, lo que tenemos precisamente es aprovecharnos, integrarla, porque esto no va a pasar, esto es una cosa que digas, una moda pasajera. No, ha explotado. Ya no son promesas, la tenemos aquí. Hemos tenido reacciones de miedo.
en Nueva York se prohibió en los colegios. Esta semana salió una noticia de que precisamente OpenAI ha ganado un litigio para que esto no se pueda prohibir. También se prohibió en Australia, o en Italia se cortó el acceso por temas de privacidad. Bueno, hay un tema también, de nuevo, la ética, ¿no? Pero ya se ha vuelto con cambios en el modelo de privacidad, ya se está utilizando otra vez en Italia, ¿no? Estos palones al final no sirven, tienes que pasar página porque es imparable. Y de hecho se compara este punto de la inteligencia artificial generativa que llega a las aulas con lo que sucedió hace muchos años cuando aparecieron las calculadoras, que decían que había manifestaciones de los profesores de matemáticas diciendo que que aquello, pues, nadie iba a aprender a saber sumar ni restar. Bueno, pues todos utilizamos calculadoras y todos sabemos sumar, restar. Y, pues, sencillamente lo que hemos es cambiado, porque la tecnología transforma. Es decir, en lugar de tener, por ejemplo, que pasar horas y horas aprendiendo cómo se calculaba un logaritmo con una serie de tablas y perder muchísimo tiempo en esto, pues ahora una calculadora lo haces con un botón y todo ese tiempo lo aplicas a aprender otras cosas de mayor valor. Pues esto es lo que va a suceder seguramente con este tipo de herramientas, que vamos a tener que ser conscientes de que nos van a permitir hacer muchas cosas que ahora mismo no las hacemos porque estamos dedicando el tiempo a otros elementos, ¿no? Entonces, al final lo importante es aprender cómo incluir estas tecnologías, porque prohibir no sirve absolutamente de nada. Esto ha ido tan deprisa que incluso hemos tenido hasta los propios promotores de estas tecnologías pidiendo un poquito de pausa, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que esto de las pausas es muy complicado. ¿Quién para? ¿Quién no para? Paramos todos. La verdad que paramos todos. Si nos damos cuenta los avances que tenemos y no ha parado nadie. Entonces, entre todas estas posturas, esta mezcla de entusiasmo, miedo, al final lo que hay que evitar son esos extremos, entre esos tecnófilos ingenuos que piensan que hay que defender esto a toda costa, y todos esos tecnófobos recalcitrantes que lo van a rechazar simplemente por el hecho de rechazar, y ver precisamente que en el punto medio es donde tenemos que empezar a movernos. Entonces, ¿cuáles han sido las primeras reacciones? Pues nos han puesto de manifiesto grandes oportunidades. Podemos tener posibilidad de crear contenidos para facilitar el aprendizaje. Podemos tener una cantidad o unos elementos incomparables con lo que teníamos antes para acceder a la información, tiempo real. Tenemos medios para alcanzar ese ideal que llevamos mucho tiempo hablando de aprendizaje personalizado, de que cada persona pueda aprender a su ritmo y no tener esas tendencias de café para todos. Podemos introducir esa idea del asistente virtual de aprendizaje que nos acompañe, ¿no? Ahora cada vez está más de moda la palabra copilot, ¿no? Ese copiloto que está con nosotros. Quizá todo nos viene a la mente esas películas de Marvel, Iron Man, cuando tiene a su asistente que consulta, que le ayuda a crear, ¿no? No estamos ni mucho menos en ese contexto, pero ahí están esos primeros pasos, esos primeros asistentes virtuales de verdad, no ese Alexa que nos da los buenos días y no dice el tiempo, sino a este asistente que le puedo preguntar, que me puede ayudar a hacer mucho prototipado en muchas ideas. Con lo cual puede ser un potenciador del pensamiento crítico y la creatividad cuando se aplica bien, ¿no? Esto, pues claramente puede ser un momento disruptivo también en la forma de plantear nuestros propios planes de estudio en todas las disciplinas, porque no hay ninguna disciplina que se libre de esto. No pensemos que esto es cosa de ingenieros de informática. Es que esto va a estar en todas las disciplinas. Entonces, como decíamos antes, el aprender sobre la inteligencia artificial, tenemos que aprender
la naturaleza de estas herramientas para poder saber qué nos pueden aportar, cuándo son malas, cuándo son dañinas, cuándo son potencialmente buenas. Y tampoco creernos que es el nuevo oráculo, que lo que diga estas herramientas es la única verdad, ¿no? Que también lo pasó, aquí no hay nada prácticamente nuevo bajo el sol. Eso también pasó cuando Internet y los buscadores hicieron su aparición, ¿no? Cuando apareció Google, lo que decía Google era la única verdad, ¿no? Yo puedo buscar cosas en Google y puedo encontrar cosas que no son verdad. Pues aquí sucede lo mismo. Entonces, todos tenemos que tener la suficiente capacidad de pensamiento crítico para saber lo que estamos haciendo, ¿no? Nos puede ayudar a desarrollar nuestras ideas, como decía antes. Es una herramienta donde yo al menos lo veo como una de sus grandes potencialidades, como elementos de prototipado rápido, ¿no? Que voy prototipando una idea, la voy desarrollando con una interacción a través de un asistente de inteligencia artificial, ¿no? La evaluación. Podemos seguir evaluando exactamente igual que lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Pues quizá por la magnitud de esta herramienta y que la está manejando, no nos engañemos, la mayoría de nuestros estudiantes, no vamos a poder hacerlo. Antes nos jugábamos un poco al traje nuevo, la metáfora del traje nuevo del emperador, ¿no? No queríamos darnos cuenta del problema. ¿Por qué? Porque quizás no tenías una dimensión tan brutal, ¿no? Entonces, que alguien hiciera copiar y pegar de Wikipedia para ciertos trabajos, pues no nos parecía que era tan grave. Y ahora, como directamente no hay que hacer ni copiar y pegar, sino de varios trabajos, sino que le pides la respuesta y te la da ya elaborada, entonces, bueno, ya como que es más preocupante, ¿no? Pero al final la esencia del problema es el mismo. Nos puede ayudar a mejorar la eficiencia en términos de tiempo y esfuerzo, para luego seleccionar hacia dónde queremos orientar nuestro trabajo. Tiene una capacidad tremenda para desarrollar competencias lingüísticas, para poder traducir, para poder mejorar textos en nuestro idioma, en otros idiomas, ¿no? Eso es francamente potente como lo hace, ¿no? Puede ayudarnos a mejorar la colaboración en los procesos de aprendizaje, ¿no? Y está disponible siempre, ¿no? O sea, lo cual, pero claro, también tiene riesgos, porque si lo usamos mal, ese uso deshonesto de estas herramientas nos puede llevar a que todo lo que estábamos poniendo como beneficio se convierta en un problema, que no haya aprendizaje, porque no hago las cosas para aprender, simplemente hago para, oye, ¿qué me está pidiendo el profesor? Esta tarea y la máquina me la da. Pues bueno, si me la da la máquina, ¿para qué la voy a hacer yo? ¿Para qué la voy a reflexionar yo, ¿no? También puede dar respuestas no correctas. Ojo, eso es lo que se llaman las alucinaciones, también a veces que se las inventa. Y aparentemente es preciosa la respuesta que te da, pero un ojo experto sobre la materia te dirá que todo lo que está diciendo es falso. O entre 10 verdades te ha metido 2 datos que son francamente preocupantes, ¿no? Por lo tanto, necesitamos contrastar y tener unos elementos de referencia, y eso de nuevo hay que alfabetizar a las personas para ser conscientes de ello. También puede haber una vulneración de derechos de autoría. ¿De dónde salen estos datos con los que se han entrenado estos modelos y que se utilizan para luego dar respuestas? Se pierde la autoría, ¿no? Qué lástima no saber de dónde salen las respuestas. Igual que decíamos que potenciaba la creatividad y el pensamiento crítico, también si lo usamos deshonestamente, pues puede ir en contra de la creatividad y del pensamiento crítico. La inteligencia artificial, la ética, lo decía antes, si yo tengo sesgos en los datos con los que entreno, voy a tener sesgos en las respuestas. Entonces, ojo con lo que estoy entrenando. Puede haber desigualdad y falta de equidad. Si esto es una herramienta que realmente es disruptivo y va a ser una herramienta muy potente en las manos de quien la tenga,
¿Qué sucede con aquellos que no tienen acceso ni siquiera a los elementos más básicos digitales y que por lo tanto no van a tener acceso a estas herramientas avanzadas? Pues que si ya existe hay una distancia tremenda entre unos sectores de población y otros por el acceso a la tecnología, ahora va a ser exponencialmente mayor entre aquellos que tengan acceso y no tengan acceso a estas tecnologías de inteligencia artificial. A veces podemos llegar a desnaturalizar la agencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluso el miedo a que los profesores se sustituyan, ¿no? Puede afectar negativamente al desarrollo de habilidades interpersonales. Hablas con la máquina, no es capaz de hablar con tus compañeros. Hay una complejidad técnica y una dependencia de la tecnología. Hay, como comentaba antes, cuestiones medioambientales. Es decir, mucha necesidad de cómputo, mucha energía, mucho más CO2, ¿vale? ¿Y qué pasa con la privacidad, como hemos visto en Italia? Y esto nos lleva a retos. Hay que formar al profesorado en competencias sobre inteligencia artificial generativa. El profesorado tiene que saber que estas herramientas existen, sus límites y cómo poder sacarle provecho. Esto nos saca a todos los profesores, nos saca de nuestro espacio de confort. Porque muchas prácticas de las que estamos haciendo que ahora puede ser que carezcan de sentido. O las tenemos que definir muy bien para que tengan sentido, ¿no? Y esto no solo los profesores, los estudiantes también tienen que estar alfabetizados para poder entender estas herramientas y que no se convierta en su nuevo ídolo, en su nuevo oráculo, en su aprieto un botón y ya está, ¿no? Esto también nos tiene que replantear los propios métodos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Donde quizá ya sabíamos y éramos conscientes, pero lo estábamos un poco ignorando, de que muchos de nuestros métodos de enseñanza y de aprendizaje habían quedado obsoletos, lo estaban rayando la obsolescencia. Estas herramientas los van a poner en jaque. Y por lo tanto, del proceso de enseñanza-aprendizaje viene la evaluación. Si mi proceso de enseñanza y aprendizaje está en jaque, los modelos de evaluación más tradicionales también. Ya lo sufrimos en pandemia. Ya fue un primer aviso. Esa fue la primera llamada de atención. Ahora estamos en la segunda llamada de atención y esta es la definitiva, ¿no? Y, por supuesto, habrá que empezar a hablar de ética e inteligencia artificial en la educación. Y habrá que tener comisiones, comités, como queramos llamarlos, que hablen de los límites de la inteligencia artificial en los sistemas en la educación, en todos los el sistema educativo. Entonces ya no está la pregunta, no debe ser tanto cómo evitar que el estudiantado nos engañe, que además siempre pensamos que nos van a engañar utilizando estas herramientas, sino cómo utilizarlas. Y entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, vamos a ver, a mí me importa si lo que me dicen es verdad o no, pues si no me importa, puedo utilizar ChatGPT. Si sí me importa, lo que tengo que tener en cuenta es si yo tengo la experiencia suficiente como para saber si curar el resultado, ¿no? Evaluar el resultado. Y si yo tengo responsabilidades de alguna manera de lo que salga de ahí, ¿no? Entonces, ojo, si con este diagrama de flujo me va diciendo hacia dónde puedo orientar esto, pero mucho más allá, lo que tengo que hablar es de estrategias, ¿no? Entonces, mis estrategias como docente es que al final que no salga a cuenta utilizar esta herramienta para las tareas que yo estoy mandando, o que si se utiliza se aprenda. Eso sería también muy bueno. O sea, muchas veces no hay que evitar que se utilice, sino que se utilice bien. Y sobre todo que se utilice bajo la guía del profesorado, ¿no? Y entonces, muchas veces más que fijarnos en el producto final, lo que nos tiene que causar mucho más, subir la atención o la importancia, es en el proceso para llegar al resultado final. Y en ese proceso, muchas veces, pues habrá que preguntarle o pedirle al estudiante de aquí en adelante, ya que me dé sus propios prompts de las herramientas de inteligencia artificial generativa para entender el razonamiento, ¿no? Y por lo tanto, dar pistas al profesorado para cómo utilizarlo. Hay muchas formas, hay muchos roles. Aquí he recogido de diferentes fuentes, pues roles, posibilidades, ¿no? Como puede ser un motor de posibilidades para crear alternativas.
la idea del oponente socrático, ¿no? Para simular debates, un compañero que me va llevando, una guía complementaria, un tutor personal, un codiseñador, un explorador, un compañero de estudios, un motivador, un evaluador dinámico. Realmente hay muchas estrategias y más que se van a ir desarrollando porque igual que hay muchos, os digo, a muchos nos va a sacar de nuestra zona de confort, hay muchos docentes que les gusta salir de su zona de confort y van a encontrar la forma de integrar estas herramientas y hacerlo muy bien, ¿no? Entonces, algunas reflexiones para terminar y así estar más o menos en tiempo. Primero, este uso exhaustivo y generalizado de las aplicaciones de inteligencia artificial nos lleva obligatoriamente desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de uso, a buscar una inteligencia artificial ética o una inteligencia artificial explicable. De alguna manera que no sea una caja negra y que nos creamos todo lo que sale de ahí, sino que sepamos que todo está cubierto por una ética. Es inevitable. Estamos ante una tecnología que es tan potente que en sí va a causar perturbación, va a causar miedo. Entonces, la única manera de quitar estos miedos es conocerlo y aprender a convivir con ella, ¿no? Entonces, hay que saber que tiene puntos fuertes, muy fuertes, pero también tiene debilidades, ¿no? Y que esas debilidades y esos puntos fuertes van evolucionando. Esto cambia día a día. Y a veces nos quedamos en las críticas tontas, y es que según hacemos la crítica, ya ha habido una variante, una versión, una aplicación nueva que las cambia, ¿no? Entonces, ojo con esto. No se puede despreciar, no podemos negar que existe, no podemos prohibir. Tenemos que aprender a coexistir con estas herramientas, igual que hemos aprendido a coexistir con la calculadora, con Internet, con el teléfono móvil, porque es algo que ha venido para quedarse con nosotros y evolucionar. Y además a la velocidad que está evolucionando, es que es difícil sacar la bola de cristal y ver cómo vamos a estar o cómo va a estar la inteligencia artificial desarrollada de aquí, ya no digo a 10 años, de aquí a año y medio, ¿no? Entonces, bueno, es posible que se convierta en un atractor, en un catalizador, para que bajo estas filosofías evolucionen los sistemas tecnológicos. Cada vez va a ser más frecuente que veamos de una manera muy natural cómo nuestro procesador de textos, cómo nuestro sistema operativo va a integrar este tipo de herramientas y va a ser, como decía antes, un copilot, es un asistente para todo lo que hagamos, con lo cual las propias herramientas de uso cotidiano es que se van a volver más, entre comillas, inteligentes, ¿no? No podemos prohibir. Es que ni siquiera lo tenemos que pensar, no tiene sentido prohibir. Lo que tenemos que hacer es entender qué pueden aportar estas herramientas, en este caso, en la educación, y a enfatizar el análisis crítico, la comparativa, la selección de fuentes y, sobre todo, hacer buenas preguntas, que es algo que a veces nos falla, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial aplicada a la educación tiene mucho que aportar y va a aportar mucho en transformar, realmente creo que es el elemento más transformador de los que hemos tenido últimamente para hacer esa transformación digital que tanto hablamos y que tan difícil es, ¿no? Y por supuesto, no podemos hacer esto sin capacitar a todo el mundo, profesorado, estudiantes. Ahí tenemos algunos ejemplos de algunas comunidades que ya se están creando, compartiendo ideas, prácticas y, ojo, que no nos engañe nadie. Esto no es que está creando nuevos problemas, simplemente está sacando a la luz problemas que no están resueltos desde que la tecnología más básica entró en las aulas. Simplemente que ahora es tan potente que todos estos problemas se van a magnificar, ¿no? Se van a crecer. Entonces, estas aplicaciones de inteligencia artificial generativa, ponemos ChatGPT porque ha sido el detonante, pero hay muchas más,
son capaces de hacer cosas sorprendentes y no están más que en su infancia. Van a seguir evolucionando, van a seguir creciendo, van a seguir siendo cada vez mejores y van a aprender de nuestro uso. Por lo tanto, han venido para quedarse y tenemos que integrarlas en nuestro día a día. Muchísimas gracias por la atención. Espero haber estado más o menos en el tiempo estimado y quedo a su disposición para cualquier pregunta, debate que pueda surgir. Muchas gracias, doctor Francisco. Les recuerdo que pueden registrar su asistencia llenando el formulario que está en el chat. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, les comento que se encuentra con nosotros el doctor Ignacio Jaramillo Urrutia, quien comentará la conferencia dada por el doctor. Daré la lectura a la semblanza. Es gerente en educación, con amplia experiencia en política normativa y procesos de calidad para educación básica, media y superior. Con más de 23 años de trayectoria en educación, tanto pública como del sector privado, desempeñándose como directivo en educación, asesor del ciclo complementario de la Normal Superior en Eucaima y asesor en e-learning para el MEN. Es líder estratégico en Uniminuto Virtual, con amplia experiencia en liderazgo de equipos, gestión por procesos y comunicación. Tiene estudios de doctorado en Sociedad de la Información y el Conocimiento en la Universidad Oberta de Cataluña, máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento en la Universidad Oberta de Cataluña y es magíster en Multimedia Educativa en la Universidad de Barcelona. Adelante con su comentario, doctor Ignacio. Muchísimas gracias, Cristina. Un placer para mí poder comentar la ponencia del doctor Francisco García, que en algún momento podrá entremezclarse con mis reflexiones y perspectivas sobre el tema. Francisco nos comentaba sobre el terremoto educativo que ha generado ChatGPT y por el revuelo educativo y mediático que ha generado. Tal vez porque es una tecnología que se asentó de una manera mucho más rápida en la sociedad e incluso ha generado interés de los diversos medios. Efectivamente, como él nos comentaba, hemos estado expuestos a versiones previas de esta inteligencia artificial como es Alexa, Siri, que tal vez no nos generaban ningún tipo de amenaza porque las veíamos pasivas, donde podíamos darle una instrucción de voz y ellas ejecutaban para nosotros una acción específica como sintonizar un canal, poner una película, ¿sí? Y eso tal vez nos hizo sentir, nos hizo sentir que todavía seguían siendo unos artefactos que podíamos articular cotidianamente. Pero eso nos fue llevando, como Francisco nos comentaba, hacia una inteligencia artificial, citó a John McCarthy, que planteó una conceptualización sobre lo que son las máquinas, o sea, una definición de inteligencia artificial orientada a, a máquinas que comprenden la inteligencia humana. Y esto pues me invitó a pensar en las leyes de la robótica, las 3 reglas de la robótica de Isaac Asimov. Una, un robot jamás nos hará daño. La número 2, deberá atender las órdenes que los humanos les generemos. Y la 3, deberá protegerse sin desobedecer a la regla número 1 y la regla número 2. La reflexión en este punto es si la manera en que estamos desarrollando la inteligencia artificial respetará estas 3 reglas o no. Es una primera reflexión que me deja tu ponencia, Francisco. Y luego ellos pues nos invitaste a hablar sobre o a reconocer los diversos tipos de inteligencia artificial eh, basadas en el procesamiento del lenguaje natural del ser humano. Las máquinas han estado entrenadas para analizar nuestro lenguaje, cómo producimos nuestro texto humano y tratar de dar respuestas coherentes para que nosotros nos sintamos cómodos con la inteligencia artificial. Y hay algunos que dicen que la inteligencia artificial no es más que un loro estocástico que suelta palabras correlacionadas
sin entender lo que dicen. Y tal vez porque estamos en una fase que algunos autores denominan una fase infantil o de primera infancia de la inteligencia artificial, donde los algoritmos han permitido mm, que nos sintamos cómodos con estos dispositivos configurados por algoritmos que han tenido la capacidad de aprender de nuestros comportamientos, de nuestros datos, y sobre eso poder hacer predicciones eh, y plantearnos probabilidades. Francisco nos hablaba entonces de que tenemos una inteligencia artificial por imitación en una primera etapa. Eh, Estamos avanzando hacia un aprendizaje automático, aprender a través de que estas inteligencias puedan también aprender a través de los ejemplos, y que estos ejemplos están sustentados, entre otras metodologías, en estructuras de árboles de resolución de problemas, pero que también vamos avanzando hacia hacia otra generación de inteligencia artificial basada en el aprendizaje profundo, sustentada en una red neuronal de algoritmos complejos. No nos confundamos y realmente no tenemos máquinas que están pensando por nosotros y que nos sorprendemos cuando interactuamos y empezamos a jugar con ChatGPT porque nos entrega una respuesta que nos suena lógica. Nos deja claro, Francisco, que debemos tener claro que son máquinas que tienen la capacidad de reconocer patrones con una alta correlación que les permite hacer predicciones, generar nuevos datos e incluso jugar y ganar partidas de ajedrez como se hacían en el pasado, hace muchos años. Es decir, que esto todo nos lo posibilita esos modelos de lenguaje probabilísticos que están no solo reconociendo los textos, sino también reconociendo nuestros discursos y nuestras maneras de escribir. Tal vez cuando le generamos a ChatGPT una pregunta de que formule, como lo hacían estos días, una teoría propia sobre la creación del mundo, que combinara la teoría del Big Bang, la teoría teológica y la teoría de la energía cuántica, él plantea que es un planteamiento hipotético, eh, y genera su propuesta de cómo se crearía el mundo a partir de la conjugación de estas tres teorías. Cuando tú vas a cuestionar sobre las fuentes de información que le permitieron plantear esa propuesta, ChatGPT menciona que es un modelo de lenguaje que no le permite fácilmente reconocer las fuentes de información, y que las ha tenido todas en cuenta y que nos recomienda que nosotros seamos los que busquemos esas fuentes de información que sustenten ese planteamiento. Pero si uno identifica los conceptos claves, sí le puede preguntar a ChatGPT de dónde tomó fuentes de información o de dónde puedo consultar fuentes de información que fortalezcan el concepto de Big Bang, el concepto de teología y el concepto de energía cuántica que él planteó en su composición escrita. Y inmediatamente él plantea los autores y las obras científicas que podrían a uno servirle para profundizar en los temas. Es decir, que si nosotros logramos interactuar con esta inteligencia artificial que hoy nos posibilita tener mm, múltiples conexiones y varios modelos de lenguajes que nos permiten acercar y articular gran cantidad de información que no difícilmente nosotros podríamos articular solos, podríamos estar encontrando una gran herramienta que no solo nos conecta fuentes de información, nos hace composiciones, sino que también nos está correlacionando con múltiples contextos. Es decir, mirar la inteligencia artificial como un apoyo a procesos de pesquisa de información, de análisis y de diálogo con esta tecnología, nos puede recortar las curvas que cuando desarrollamos, por ejemplo, una tesis doctoral solos, la mayor complejidad es que necesitamos 5 años porque no tenemos el presupuesto para contratar auxiliares de investigación que nos posibiliten leer
y no solo leer, rastrear y encontrar las fuentes de información que realmente nosotros requerimos. Entonces, estamos ante una tecnología que nos puede recortar como humanidad curvas de tiempo, curvas de aprendizaje y llevarnos también, como lo planteaba Francisco, a un crecimiento exponencial en términos de generación de conocimiento. Esto que trae para la educación, nos comentaba Francisco, tres categorías muy importantes. Aprender desde la inteligencia artificial. Hoy todos estamos desafiados en los ámbitos académicos sobre aprender qué es esto de la inteligencia artificial, aunque ya se venía desarrollando durante décadas y ya había un antecesor que es Watson de IBM, que también fue entrenado y logró pasar algunas pruebas de exámenes médicos en Estados Unidos, pero que esta tecnología de ChatGPT con una interfaz sencilla se ha vuelto una tecnología de bolsillo y se dispersó de una manera tan fácil en la sociedad que por primera vez en esta revolución 4.0 la universidad no fue el filtro para formar a las nuevas generaciones y poder liberar este conocimiento y esta tecnología a la sociedad. Ha sido a la inversa. Ahora desde los sistemas educativos estamos tratando de comprender qué es la inteligencia artificial y qué podemos hacer con la inteligencia artificial. Posibilidades como las que nos planteaba Francisco, de mirarla como un tutor inteligente que nos pueda finalmente dar esas posibilidades de aprendizaje personalizado para nuestros estudiantes. Ya un estudiante podrá visibilizar o visualizar si desea interactuar con un tutor inteligente o con un tutor inteligente humano. Será, será el profesor algo optativo en lo cual podrá el estudiante optar si quiere interactuar con un tutor artificial inteligente o con un tutor humano inteligente. Em, Esto nos puede llevar a hacer realidad el aprendizaje personalizado y también al hacer real también la posibilidad de contar con una robótica social. Creo que aquí aporto yo algunos elementos y un ejemplo de cómo alguna compañía que está trabajando la robótica social para que emule comportamientos, expresiones faciales, se fue puesto en un ancianato, logrando ser la compañía para personas de tercera edad que están solos, logrando evidenciar incluso hasta abrazos de estas personas a estos robots que están generando un acompañamiento o una sensación de acompañamiento humano. Esto, como nos decía Francisco, nos va a llevar a grandes reflexiones en esta jornada, cómo se enseña, cómo se aprende, cómo se evalúa con la inteligencia artificial, cuando es un hecho que nuestros estudiantes van a poder tener la libertad de interactuar con agentes inteligentes, sean estos humanos o sean estos artificiales, como habíamos dicho previamente. Y cuando estamos viendo que efectivamente la inteligencia artificial está aprobando exámenes para titularse como médico o como abogada, esto nos pone a reflexionar. Si nos preocupa eso, es que todos nuestros sistemas evaluativos están basados en la información, porque la inteligencia artificial se monta sobre la línea base de repositorios documentales y de información que tiene la humanidad y estas baterías de pruebas están basadas en información y si las están aprobando la inteligencia artificial, la gran reflexión que estamos haciendo es si estamos pasando de un modelo basado en preservar de generación en generación la información que ha ido acuñando la humanidad durante toda su historia, a realmente poder darle sentido a esa información y con esa información poder generar nuevo conocimiento e innovación. Como siempre nos decía Francisco, aparecen los tecnófilos que están al favor de estas tecnologías y que le ven potenciales, y los tecnófobos que se niegan a incorporarlas, que las prohíben. Eh, pero como decía, parece que aquí ya no nos está funcionando la prohibición, porque estas tecnologías fácilmente se dispersaron en la sociedad sin que fueran necesarias pasar por el filtro universitario. Pareciera que con
ChatGPT no podemos hacer lo que hicimos con Wikipedia, satanizarla y dejarla como un espacio de colaboración que no tenía validez porque no sabíamos detrás de esas publicaciones en Wikipedia quién estaba. La gran reflexión es si seguimos centrados en procesos formativos basados en copiar y pegar información, perdón, basados en validar información de nuestros estudiantes y preocupados como docentes de mirar si ellos no generan plagio. Siempre he dicho que actividades de aprendizaje basadas en información igual copiar y pegar. Y eso sucederá también con estas nuevas tecnologías. Básicamente, tenemos que utilizar las tecnologías para discernir, para ser empáticos, para mirar realmente esos escenarios que nos entrega la inteligencia artificial y, Francisco nos decía, para estar más centrados en el proceso y no solo en el resultado que nos den estas tecnologías. Em, ¿Cómo gestionar toda esta ecología de tecnologías inteligentes? Nos decía Francisco, con una inteligencia artificial generativa que va a facilitar los ejercicios creativos, producir imágenes, ¿sí? Imágenes que son producidas por inteligencia artificial, que son puestas en un Twitter, que muestran una explosión en la Casa Blanca, como sucedió ayer, y que medios de comunicación creen que fue un hecho real y lo emiten en los medios. Esa capacidad de discernimiento y verificar para no caer en este nuevo oráculo griego que durante los últimos 20 años tuvo hegemónicamente ese lugar Google, nos está presentando ahorita ChatGPT. Pensamiento crítico, nos dice Francisco, y avanzar hacia un pensamiento más estratégico que no nos haga caer en las falacias de unas respuestas convincentes para el ser humano que esta inteligencia artificial nos está dando. Lo curioso, nos menciona autores como Chomsky o empresarios como Bill Gates y Elon Musk que han generado estas tecnologías, hoy también están poniendo las alertas en su uso por parte de la sociedad y cuestionan si como sociedad estamos preparados para este terremoto que Francisco nos comentaba. En Colombia, donde yo estoy ubicado, se está analizando el chat GPT desde la perspectiva de la ley de tratamiento de datos para ver si chat GPT se puede utilizar en Colombia y qué se está haciendo con los datos. Yo reflexionaba más bien es qué está haciendo con nuestras ideas cuando nosotros no estamos generando ningún dato personal en estas herramientas, sino estamos co-construyendo con la herramienta. Nos habló también Francisco de los riesgos, de la vulneración de los derechos de autor, de la gran amenaza de desempleo que tienen nuestras naciones, porque siempre se nos amenazó de que venía la revolución industrial con grandes riesgos para nuestra fuerza de trabajo. Y pues ya hoy estamos hablando de que nuestras instituciones deben poner al día a los profesores, a los estudiantes, a la sociedad, realfabetizarla eh, para esto que ya hoy llegó y que nos recuerda ChatGPT después de, en una educación post pandemia, lo que quisimos olvidar cuando retornamos presencialmente a nuestras instituciones, a nuestros trabajos. Y realmente viene en una post pandemia el ChatGPT y nos recuerda que los contextos han cambiado, que el aprendizaje basado en información eh, va a cambiar, que la clase magistral eh, va, va va a ser un recuerdo romántico ante todos estos cambios que venimos. Nos plantea reflexiones sobre que esta tecnología ya generó perturbaciones, que tiene unas fortalezas que debemos aprovechar, pero también unas debilidades que el ser humano podrá complementar. Andy Clark, en su libro Mente y Mundo, Frontera de Plástico, dice que la inteligencia artificial puede emular lo que ve, pero no lo que no ve. En cualquier caso, lo que nos presente ChatGPT, por extenso que sea, va a ser una reducción del conocimiento, de parte del conocimiento que reposa en el cerebro de la persona y solo será la persona que conecte ese hilo mente-mundo y que le pueda dar sentido a esos textos que nos plantea ChatGPT y que podamos avanzar a lo que Pierre Levy hablaba como esa inteligencia colectiva, tener una conciencia colectiva y encontrar ese sentido para trabajar con nuestras herramientas para mitigar
esa desigualdad y esa inequidad que podemos tener en nuestros países latinoamericanos. ¿Cuál es la visión que nosotros en este auditorio podemos tener de la inteligencia artificial y cómo podría ayudar a nuestras naciones para disminuir la pobreza y aumentar nuestra fuerza productiva? Es una pregunta que planteo ahorita. Y ya para finalizar mis comentarios, que no sé si finalmente yo hice lo que hace ChatGPT, confundir mis ideas con las ideas de Francisco, con opiniones y finalmente eh, tomar unos apuntes para redactar fragmentos de lo que logré eh, atrapar de su planteamiento y no sé si lo que hoy acabo de plantear son comentarios, son reflexiones, son ideas propias. Creo que eso es lo que hace un poquito ChatGPT. Redacta a partir de fragmentos de información que consulta, de ensayos y demás, y no es consciente hoy de en qué momento lo que está diciendo pues se sitúa dentro de otra línea de conocimiento de un tercero. Básicamente es lo que quería decir, no soy consciente de dónde iniciaron mis ideas, cómo se articulan con las de Francisco y cómo se mezclaron con mis reflexiones y conocimiento para plantear estos aportes. Muchísimas gracias, Francisco, y al auditorio. Sí, muchas gracias, doctor Jaramillo. Muchas gracias por su participación. Bueno, gracias también por conectarse. Tenemos personas aquí conectadas desde España, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Panamá. Tenemos también alguien de Japón y bueno, de México, de Baja California, Ciudad de México, Morelia y bueno, de varias instituciones. Por cuestiones de tiempo, doctor Francisco, doctor Jaramillo, les diré que hay muchos comentarios, que hay muchas preguntas. Felicitaciones. Nos dicen, doctor Francisco, si usted puede compartir su presentación. Obviamente, si también nos puede compartir sus publicaciones, esto también sería muy provechoso. Y bueno, ya lanzó aquí una pregunta el doctor Ignacio Jaramillo, ¿no? Acerca de cómo disminuir la pobreza. Yo quisiera ampliar un poquito esta situación de la disminución de la pobreza, hablando de esta brecha digital multiforme, no solamente la cuestión de la pobreza, sino pensar también en las cuestiones de la discapacidad, de la inclusión, si algo se podría aquí hacer. Y también me atreveré a lanzar otra pregunta que me parece muy interesante. ¿Cómo se regularía esto? ¿Hay algo para no vulnerar, por ejemplo, derechos de autor? Adelante, doctor Francisco. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Jaramillo por este excelente resumen. Yo creo que ahí está la diferencia entre un ChatGPT y una mente humana, ¿no? No simplemente es alucinar, sino que es razonar, reflexionar, integrar y hacer suyos y aportar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el resumen tan excelente que ha hecho de mi ponencia, y da gusto tener a alguien que por lo menos haya estado escuchando y tomando notas y por lo tanto pudiendo aportar cosas muy, muy relevantes. Las preguntas que se hacen, vamos, yo creo que son grandes interrogantes. Me parece que este tipo de tecnologías tienen un reto que es precisamente que no incrementen la brecha, ¿no? Ya no sé si van a reducirla, pero desde luego que no la aumenten. Es decir, si tenemos ahora personas que son mucho más capaces de desarrollarse y por lo tanto combatir la pobreza porque tienen un acceso a la tecnología, ¿cómo va frente a otras que no van a poder hacerlo? ¿Y qué va a pasar cuando tengamos herramientas tan potentes en manos de unas personas y no en manos de otras, ¿no? La brecha puede acrecentarse, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes riesgos. Y precisamente luego, cuando tú utilizas esas tecnologías, una de las cosas que se puede ver, aquí hemos hablado de la educación,
de cómo afecta a un dominio muy concreto, pero realmente son tecnologías que alcanzan todos los dominios, ¿no? Entonces, el dominio de la productividad, lógicamente, ahí va a estar en la innovación, es decir, cómo puedo innovar en mi sector de actividad, de negocio, para aplicando este tipo de herramientas ser mucho más productivo y por lo tanto ser más competitivo y poder ganar más dinero o incluso en una economía global a abrirme un hueco en sectores donde antes no entraba. Entonces yo creo que eso es una parte de innovación, ¿no? Creo que los innovadores dentro de todos los sectores tienen mucho que decir y que aportar y que recibir de la inteligencia artificial generativa tal cual lo conocemos, ¿no? Entonces, ahí está. Y de nuevo, el reto, no vamos a dejar a nadie atrás. Bueno, pero eso ya no es la inteligencia artificial generativa, realmente son todas las tecnologías que estamos manejando, donde están haciendo un esfuerzo por no crear más barreras y por ser inclusivas para todo tipo de personas, ¿no? Pero estamos viendo precisamente cómo las propias tecnologías inteligentes pueden ayudarnos a incluir a estas personas que tienen discapacidades, que tienen algún tipo de necesidad especial, a través de dispositivos físicos que también van a permitirnos pues, crear o llevar señales allá donde a lo mejor pues el cuerpo humano no ha podido, ha tenido un fallo, pues ahora se pueden utilizar elementos biomecánicos basados en inteligencia artificial, nanotecnología. Es decir, realmente las posibilidades son inmensas, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes también de los problemas, ¿no? A veces nos ciega esa tecnofilia y tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo sesgado y que estos sistemas aprenden del mundo que tenemos. Entonces, si tenemos un mundo sesgado y nuestros sistemas inteligentes no ponemos un control ético y un control de los datasets sobre los cuales se aprende, va a aprender de nuestro mundo sesgado y vamos a tener unas realidades sesgadas, ¿no? Entonces, y eso va a incluir sobre todo pues comportamientos que pueden ser o tocar la fibra sensible de muchas minorías, porque las minorías están poco representadas en los datasets. Incluso temas, pues al final tenemos un machismo congénito en muchas de las producciones de los datos y eso se va a replicar. O sea, no hablamos de las mujeres, no son minoría, no estamos hablando de una minoría, pero sí que pueden sufrir precisamente todo esto. Entonces, hay mucho trabajo. Ahora mismo tenemos, como digo, un juguete que está en su infancia, pero es un juguete, es muy potente, pero muy peligroso. Y creo que hay grandes retos precisamente para conseguir esto e irlo llevando e encauzando. Por eso necesitamos comités, necesitamos expertos que no prohíban por prohibir, pero que controlen. Entonces es muy peligroso o muy fácil esa solución de y prohíbo utilizar. Ojo, si tú me prohíbes utilizar y no es una prohibición a nivel global, ¿qué va a pasar? Que de nuevo vamos a generar una diferencia entre aquellos que se saben saltar las prohibiciones y aquellos que no. Entonces, cuando se ha prohibido utilizar ChatGPT en Italia, nadie en Italia pudo utilizarlo. No, hubo gente que siguió utilizando ChatGPT porque sabía cómo sortear la prohibición. Y con lo cual está generando una barrera. Entonces, prohibir por prohibir no, pero sí controlar, regular, obligar al monstruo a decir, no todo vale, te tienes que plegar, hay que cuidar la privacidad, hay que cuidar los datos. ¿No? Tiene que ser, como comentaba en mi presentación, tiene que tener cabida esa inteligencia artificial ética y esa inteligencia artificial explicable, que es muy difícil, que soy consciente de todo ello porque estamos en pañales, porque estamos haciendo muchos avances y ahora muchas veces nos nublan los avances por el avance, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista científico, he conseguido un hito más, pero claro, cuando este avance científico, cuando la investigación básica se convierte en investigación aplicada y las aplicaciones tienen un trasfondo social y van hacia lo que es un uso, aparecen los peligros, ¿no? Y creo que tenemos mucho por caminar, muchos retos. Siempre en esto es fascinante
el enfrentarte a estos retos, pero también empiezan a dar un poquito de miedo, ¿no? En función de cómo los percibamos y en qué manos caigamos. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, estamos ya en tiempo, pero hay muchas preguntas, pero esta me parece muy importante. Y me recuerda lo que comentaba McLuhan respecto a que cuando hay una tecnología, algo se potencia, pero también algo queda en desuso o se empieza de alguna manera a no hacerse tan evidente. En este caso, en esta relación, ¿no?, de mente, mano, tomar notas. Los estudiantes ya no quieren tomar notas, ¿no? Y dada la relevancia de la escritura en los procesos de aprendizaje, ¿cuál es su opinión al respecto? Creo que al final las competencias las vamos reubicando en función de las herramientas que tenemos y me parece que todo es, no todo es blanco y negro, ¿no? Al final la gente no toma notas, pero o toma las notas que tiene que tomar, ¿no? Es que eso también es otra circunstancia, ¿no? Creo que al final, sobre todo si lo comparamos con el ejemplo de la calculadora, en cada momento donde tú tienes que generar unas competencias, tienes que aplicar unas tecnologías o prohibir o controlar unas tecnologías. Y si tú a un niño que le enseñas a sumar, le pones una calculadora en el momento que tiene que aprender a sumar, sí que no aprenderá a sumar nunca. Una vez que ha aprendido a sumar y que ya tiene interiorizado ese proceso de operar una aritmética, una álgebra básica, verá que las calculadoras le van a permitir hacer otras muchas cosas, ¿no? Entonces hay que controlar el uso de la tecnología y el desarrollo de las competencias. Y esto va a pasar lo mismo, es decir, si yo tengo que enseñar a alguien o tengo que transmitir a alguien o alguien tiene que tomar unas competencias de desarrollo de la escritura, porque es importante, o igual que es importante también el desarrollo de la expresión oral, ¿no? Pues tendremos que controlar que consiga esas competencias y una vez que tienes esas competencias básicas puedes tener ese copilot que te ayuda a escribir y que te ayuda a desarrollar ideas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor también muchas veces nos ponemos en una situación casi de mitificar ciertos aspectos que ahora no se hacen y que antes se hacían y que si vamos al tiempo es que era ridículo hacerlos. Yo me acuerdo cuando estabas en una clase de bachillerato, de universidad, y te ponías a tomar notas, porque lo que intentabas era coger todo el discurso de un profesor y no atendías a la explicación. Simplemente intentabas, como si fuera una grabadora, coger toda esa información para tenerla y luego estudiarla. ¿Ahora qué hacemos? Ahora lo que estamos dando cada vez tiene más sentido, que damos más materiales, es decir, estamos diciendo, no, escúchame y toma las notas complementarias que necesites, pero escúchame, porque ya tienes todo ese material. Es decir, tienes la base y ahora tú complementa con tus ideas, ¿no? Entonces, a lo mejor eso no es que se haya perdido, sino que se ha transformado. Otra cosa es que también tengamos a mucha gente que es capaz, que desconecta del todo y da igual lo que digamos, pero porque sencillamente no está presente, pero no está con su conciencia en lo que estamos desarrollando. Entonces, no es que no tome notas, sencillamente seguramente esté pensando en otra cosa y fuera del juego, ¿no? Pero luego, al final, vamos transformando nuestras competencias y vamos aplicándolas y las vamos desarrollando. Yo, por ejemplo, que es una cosa personal, cuando tengo que desarrollar una idea, me gusta desarrollarla sobre un papel, escribiendo, haciendo gráficos, dibujos, esquemas, y luego ya lo volcaré. Pero me ayuda a pensar, no sé, quizás porque me he desarrollado en ese mundo analógico de tomar notas. Entonces, no creo que sea un tema que la inteligencia artificial venga y nos diga que ya no. No, creo que las competencias se van transformando y se van adaptando. Y al final, los mejores siempre son los que mejor gestionan sus competencias. Y que no lo hagamos nosotros como lo hacen pues, las nuevas generaciones, no significa que lo estén haciendo mal. También su cerebro funciona de otras maneras. A lo mejor han perdido unas cosas, pero han ganado otras. No creo que eso sea un elemento especialmente criticable a la inteligencia artificial, ¿no?
como todo, será matizable y habrá muchos grises. Muchas gracias. Adelante, Gabriel. Sí, Gabriel, si puedes abrir tu micrófono, por favor. Perdón, lo tenía apagado, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Francisco José García Peñalvo y al doctor Ignacio Jaramillo. Y bueno, a continuación, si me permiten, daré lectura de las constancias. El Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, otorgan la presente constancia al doctor Francisco José García Peñalvo por su participación como conferencista en el Foro Internacional de Inteligencia Artificial y Docencia Científica, con el tema ¿Cómo se percibe la inteligencia artificial en la educación tras el lanzamiento del chat GPT? Bueno, por el Instituto Politécnico Nacional esta constancia la firma la doctora Alejandra Colón Vallejo y la directora de investigación y posgrado del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, la doctora Rocío Lugui Sorbitrán Martínez. Y bueno, misma constancia, mismo texto para el doctor Ignacio Jaramillo Urrutia. Muchísimas gracias. Y a la maestra María Cristina González Mejía, quien nos ayudó aquí como moderadora. Y pues le agradecemos mucho. Y si no me equivoco, el doctor Noel Angulo tenía algún comentario, algunas notas que hacer al respecto, doctor Angulo. Está apagado su micrófono, doctor. Repito mi mensaje que di al inicio porque había pocas personas participantes al ingreso. Quiero recordarles que uno de los objetivos importantes de este evento es movilizar el conocimiento y hacerlo de una manera teórico y práctico, es decir, lo que se investiga, lo que se innova, lo que aparece en revistas, démosle una aplicación práctica, o dejemos que llegue a otras comunidades. Y de esta manera hemos dividido el foro en dos fases. Una que tiene que ver con perspectivas teóricas, que es la que estamos viviendo en este momento, y la segunda de su aplicación práctica, que es del 16 de junio al 29 del mismo mes. Les invito a que continúen con el mismo interés y que podamos continuar esas dos fases de este foro. Muchas gracias. Muchas Es todo. gracias. Hasta luego y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Nuestra próxima sesión, por cierto, es el viernes 26 a las 12 horas y están completamente invitados. Muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. Excelente. Gracias. Un saludo.